Qué bueno que están con nosotros en este cafecito de hoy. Como siempre, la alegría de que nos honren permitiendo entrar a sus hogares o a sus vehículos y nos siguen desde los dispositivos digitales. En el cafecito nosotros compartimos y hablamos de diferentes temas y hoy, adicional a hablar de política porque tocará por la investidura de su cargo, pues también hablaremos de muchos otros temas con nuestro querido Lenín Santos, es presidente del Comité Municipal y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, un partido del que tendremos que hablar por informaciones recientes y evidentemente los trabajos en los que se encuentra envuelto como oposición. Lenín Santos, buenos días y bienvenido al cafecito. Buenos días. Ya teníamos una tertulia, disculpándonos por estos minutitos de tardanza, unos temas técnicos que ya fueron resueltos y estamos aquí. Lenín, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. ¿Y cómo? Gracias a Dios. Porque Lenín es muy diverso, él diversifica su agenda. Pero hablaremos de esa. Vamos, ¿tú quieres que hablemos de lo que menos me gusta hablar a mí? De lo que menos te gusta hablar. Ya llegaremos a la filosofía y a la lectura, que eso sí, él se explaya de manera magnífica. Pero hablemos del Partido de la Liberación Dominicana, porque eres la representación municipal. Y aunque no hablaremos de temas municipales, sino de temas más nacionales, tienen implicación con tu cargo. Candidaturas, aspirantes a la presidencia y esta diferencia que ha existido entre personas que aspiran a esa candidatura con relación a la decisión de que fuera de alguna manera certificados o formalizados dentro del partido una candidatura a principios del 2026. Esto ha creado ciertos roces, diferencias entre dirigentes del partido. ¿Cuál es la situación real y cómo se pone entonces en relieve esta unificación que se supone debe tener el PLD? Bueno, yo creo que eso tiene varias lecturas. La primera lectura que yo le doy a eso es que eso significa que el PLD está casi en el gobierno. Espérate. ¿Cómo es esto? Claro. Las diferencias y las divisiones internas quieren decir que van a tener gobierno. Si el PLD no se ve como un partido con potencial de llegar en el 28 al gobierno, eso no sucede. Es la primera lectura que yo le doy. Significa que las posibilidades de que el PLD vuelva al gobierno en el 2028 son amplísimas. Y obviamente eso tiene que ver con una candidatura ya agotada, que es la del presidente actual, ya no puede presentarse una vez más. Y ese partido va a tener que definir un candidato. Y definir un candidato no es una cosa simple. Es la primera lectura que yo personalmente le doy. La segunda lectura que le doy es que hay una manera de... todos los grupos humanos, pero principalmente los partidos políticos, porque los partidos políticos es que salen a relucir las peores cosas de la gente. Es en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque es la lucha por el poder. Claro. Entonces, yo creo que lo que a cualquier partido, no al PLD, a cualquier partido político le conviene es, con tiempo, definir su candidatura para poder tener espacio de que la gente conozca ese candidato y pueda simpatizar por él. Las candidaturas políticas, las candidaturas electorales, tienen que agotar un proceso para poder tener éxito, que se inicia con que la gente te conozca y luego que tú le agrade a la gente. Pero entonces, y eso es un proceso. Eso requiere que tú salgas a la calle. No, en términos partidarios va a ser beneficioso. Sin embargo, dentro de su mismo partido ya se ha incoado incluso instancias que lo catalogan de inconstitucional y en contra de la misma ley electoral el hecho de que se adelanten estos procesos, pero encuentra de frente aspirantes. Entonces no es tan beneficioso para el partido si la mayoría está en contra de la decisión. Bueno, cuando tú dices la mayoría... La mayoría de aspirantes, o sea, se han citado personas que están en contra de que eso ocurra. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo no soy del comité político. Yo no... Pero eres del partido. Soy del PLD. Y hay una manera de cómo hacer las cosas. ¿Qué es lo primero que tiene que tener cada grupo humano? Una manera de cómo dirimir sus diferencias. Porque tú no puedes... Porque yo no esté de acuerdo con una decisión que tomó la mayoría, yo no puedo salir a tirar piedra, por decir algo. O sea, yo no puedo salir a tirar piedra. Yo no puedo crear un problema porque yo no estoy de acuerdo con la decisión. Así no procede. Pero eso es algo que tienen que decírselo ustedes mismos, porque quienes no están de acuerdo son los llamados a acatar esa decisión de la mayoría. Yo
tengo la postura personal de que hay que someterse a la metodología establecida por la institución, que se llama centralismo democrático, que significa que la minoría se somete a lo que decide la mayoría. Que en un momento determinado no te convenga, eso no significa que sea malo. Significa que tú debes de ajustarte tú, porque es un asunto individual. Yo creo que lo que hoy te beneficia, si mañana te perjudica, pasado mañana te puede beneficiar de nuevo. ¿Entiendes? O sea, tú no tienes por qué salir a tirar piedra. La verdad, yo personalmente no entiendo qué le pasa por la mente a alguna gente. Personalmente yo pienso que a quien más le conviene que el PLD defina su candidatura con tiempo es Abel Martínez. Uh-huh. ¿Por qué? Para mí es el que tiene más ventaja, porque acaba de ser candidato. Es el más conocido en términos de candidatura, porque acaba de salir de un proceso. No entiendo por qué alguna de su gente, por ejemplo, dicen no estar de acuerdo con que el PLD escoja su candidato en 2026. No, eso no lo comprendo. Cuando hablas de esa mayoría y de ese centralismo, aquí me cuestiono la afirmación que dices al principio, que pudiera entonces eso definir o determinar que el PLD vuelva al poder, porque detrás de un Abel Martínez, detrás de un Juan Ariel Jiménez, detrás de un Charlie Mariotti, detrás de un Francisco Javier García, hay grupos. Claro. Y son voces de dirigentes muy reconocidos que se han pronunciado en contra de esa decisión. Entonces, ¿dónde estuvo esa mayoría al momento de tomar la decisión que ahora se contradice con grupos tan relevantes? Yo me hago la misma pregunta porque todos los nombres que tú mencionaste, todos sin excepción, son miembros del comité político y estuvieron en esa discusión. Yo no estuve. Ya, bueno. ¿Entendiste ahora? No, yo personalmente no soy del comité político. Lo que no entiendo entonces pero todo lo que tú mencionaste estuvieron en el escenario donde se tomó la decisión. Uh-huh. Tan simple como eso. Claro, son miembros del comité político. Y eso es una decisión que la tomó el comité político de someterlo al comité central. El comité central está convocado para el 8 de junio para conocer esa propuesta. Porque al final quien decide es el comité central. Pero esa decisión la lleva el comité político. Y todos los nombres que tú mencionaste, todos los aspirantes que tú mencionaste, son miembros del comité político. Entonces ahí, me imagino, era el escenario de decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Pero entonces, ahora, vuelvo y te repito, hay una cosa que se llama en el PLD centralismo democrático, que es donde la minoría se somete a la mayoría. Pero conscientes ellos de ese centralismo democrático, habiendo participado en la discusión en donde se toman esas decisiones, ahí veo muchísimo más alejado, porque quiere decir que no hubo forma de ponerse de acuerdo, incluso los protagonistas de la misma decisión. Porque si al final se toman decisiones en base a elegir candidaturas o a formalizarlas, porque aquí todavía no estamos en tiempo de que se formalicen del todo, pero a sacar la cabeza que va a representar el Partido de la Liberación Dominicana y ni siquiera los aspirantes están de acuerdo. No ahí sí yo te digo, ahí sí te digo que hay que tener la suficiente madurez para sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo. Porque solamente se tiene éxito si nos ponemos de acuerdo. ¿Se puede dar el escenario de aquí a junio para que en esa mesa se pongan de acuerdo y dejar de lado incluso esa instancia que se elevó en el Tribunal Constitucional? Es que personalmente creo que eso es obligatorio. Hay que ponerse de acuerdo. La actividad política es una actividad voluntaria. Es voluntaria. Al final, cuando hay imposiciones, cuando te imponen, tú sientes que te imponen una cosa que te perjudica, la gente lo que hace es que se resiente. Y por eso la gente abandona los partidos políticos. Y no pudiera ser el escenario que se dé ante esta inconformidad. Y el PLD no está en condición de que eso suceda. Entonces, por esa razón, eso obliga a que el PLD se siente, a que sus aspirantes se sienten y se pongan de acuerdo. Hay que tener cuenta, porque resulta que en la política no solamente lo que haces tú, es también lo que hace el otro. Tú tienes el PRM, que ya sabemos que es un partido que se presta a cualquier cosa, a comprar gente, a hacer todas las diabluras posibles para mantenerse en el poder. Tú tienes que tener cuenta cómo tú no coincides con eso. Y tú estás... Pero, Lenín, hablemos claros. Tú estás
consciente de que el Partido de la Liberación Dominicana durante su proceso no incurrió en esas prácticas? Yo creo que sí, que lo hizo, pero no como el PRM. Bueno. El PRM es un partido en ese aspecto descarado. Descarado significa que no le importa, que se sepa, no le importa, no guarda las formas. Es la palabra, no guarda las formas. O sea, el PLD guarda las formas. O sea que guardando las formas sí se puede, no guardándolas no se puede. No, hay que tener prudencia. Mira, eso se llama pensamiento estratégico. El problema no es solamente en el momento. Es lo que cada acción te va a determinar en el futuro. Cuando los partidos políticos no guardan las formas, no actúan en contra, no están actuando en contra de los partidos, están actuando en contra del sistema democrático. Tenemos que pausar, pero al regreso vamos a hablar de esos aspirantes. Hay una diversidad enorme, incluso en criterios, en posturas, eso es muy positivo. Bueno. De hecho, contribuye no solo al PLD, contribuye a la democracia dominicana, pero ojalá esa democracia se ponga de manifiesto también a lo interno. Pero vamos a hablar de eso después de la pausa en esta conversación con Lenín Santos. Continuamos en esta conversación con Lenín Santos, quien es presidente del Comité Municipal del Partido de la Liberación Dominicana y además es miembro del Comité Central del mismo partido. Hablamos sobre candidaturas, sobre esta puja que hay entre si se formaliza o no en la cabeza quién sería el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana de cara al 2028. Personas importantes, personalidades del PLD que lo ven a destiempo, que esto resultaría ser inconstitucional, pero sobre la base de aspirantes, vemos que hay una camada muy variada, desde personas más jóvenes que exhiben muchísima preparación, hasta viejos robles del Partido de la Liberación Dominicana, y en el caso de Francisco Javier García, que es el que se muestra a favor de la escogencia a principios del 2026. ¿Cómo evalúas tú, como parte del PLD, esta variedad? ¿Es favorable que hayan tantos o a veces es mejor que sea reducido el grupo para que haga más fácil las negociaciones que necesariamente tienen que lograrse en ese ambiente? Por la experiencia que yo tengo, puedo decirte que es favorable que haya mucho inicialmente, pero también es favorable que al final nos pongamos de acuerdo. Porque tú no haces nada con tener 5 precandidatos que salieron a correr y prendieron el partido y pusieron al partido en boca de todo el mundo, si al final no nos ponemos de acuerdo. Al final hay que ir unificado, porque si tú no vas unificado, tus posibilidades se reducen. Son una serie de factores que hacen que un partido tenga éxito o no, que tú tienes que tomar en cuenta. Y si tú no lo tomas en cuenta, bueno, entonces tu pensamiento estratégico, tú estás flojo ahí. Pero Lenín, eso de ponerse de acuerdo, eso de ir unificados, al parecer no quedó muy claro en muchos dirigentes del PLD en este pasado proceso electoral, cuando el mismo candidato presidencial, Abel Martínez, ha dicho públicamente que lo dejaron solo y que tuvo que bracear ese mar de una candidatura prácticamente sin colaboración de la unificación de un partido. ¿Qué hace diferente el escenario de cara al siguiente proceso? Las campañas electorales, vuelvo y lo repito, las campañas electorales suelen ser un reflejo de quién es el candidato. Yo te decía fuera del aire que en la interna del proceso pasado yo apoyé a Abel. Pero también te puedo decir que en ese proceso me tocó, porque me lo pidió el mismo Abel, enlazar la provincia de Santiago Rodríguez. Y también te puedo decir que Abel tiene su estilo y su manera de hacer campaña. Pero si positivo o negativo para la unificación del partido, porque hay una realidad, no se unificaron. Si él siente, y si lo ha expresado públicamente, como dices tú, que lo dejaron solo, fue porque él quiso que lo dejaran solo. No fue porque nadie se quiso dejarlo solo. Te voy a poner un ejemplo. Villa Los Almácigos, siendo yo enlace de la provincia de Santiago Rodríguez, iba a hacer el lanzamiento de sus candidaturas municipales. Chiche Colón,
como candidato a alcalde. Y yo soy el enlace de la provincia. Y ese acto se hizo y fue Abel, y yo no lo supe. Y yo no lo supe. ¿Por qué no lo supe? Porque Abel lo coordinó él. Su equipo lo coordinó él. Yo me enteré, en el mismo momento que iba a suceder fue que me enteré. Porque alguien de Dajabón me preguntó que dónde yo estaba, que si yo estaba ahí. Fue que me enteré que eso iba a suceder. Ese es su estilo y él ha sido exitoso siendo así. Espérate, déjame terminarte. Defíneme él éxito. Ha sido exitoso. Defíneme éxito con los números del PLD en el pasado proceso y la nula o escasa representación en el Congreso y en las administraciones municipales. ¿Qué es eso de exitoso? Si tú te sientes bien cada vez que tú tomas café, tú sigues tomando café. Pero es que no es un tema individual, Lenín. Es un tema de partido. Cuando un candidato, te estoy hablando te lo especifiqué, las campañas electorales no tienen que ver con los partidos, es la campaña. La campaña, pero incluso es que en el PLD. La campaña es la que lleva el partido al gobierno, claro, o no. Pero la dirige el equipo. Pero la campaña es la que sitúa candidato en ese porcentaje paupérrimo a un partido que viene de 20 años de gobernar. Entonces eso te debe decir a ti y debe de decirle a ese equipo si tuvo éxito o no. Ese mismo equipo. Mira, ese equipo es que pasa estatutariamente a dirigir el partido en la campaña. Y si ese equipo hace cosas para que tú no participes, entonces ese equipo es el responsable, no eres tú. Yo te puse mi ejemplo. Pero entonces de cara a sus aspiraciones futuras. Así deben haber miles de ejemplos. Pero, ¿tú sabes por qué me puse yo de ejemplo? Que también te lo dije fuera del aire. Yo tengo el defecto de decir lo que yo pienso. Con respeto, con educación, pero tengo el defecto de decir lo que yo pienso. Y eso no es eso no fue que me lo dijeron, eso fue que lo viví yo mismo. Ese estilo de dirigir una campaña, lo que hace es que tú aísla a la gente. Entonces, ese equipo actuó de esa manera, tan simple como eso. Entonces, si ese equipo aisló a la gente, ahora ese equipo no puede decir, ni ningún equipo dentro del PLD puede decir, me dejaron solo. No, no, yo hice cosas para que me dejaran solo. Porque yo entendía que de esa manera podía tener éxito. Pasó esto en el proceso del 2024, pero viene un 2028. Y esa misma persona, en el caso de Abel Martínez, aspira a la presidencia con muchísimo potencial. Y te repito, yo creo que es el que tiene más posibilidad de tener éxito. Pero entonces no te estoy entendiendo si al final el mismo partido asume y admite que su forma de hacer campaña lo pusieron en ese paupérrimo no, eso no es el partido, número. Eso lo estoy diciendo yo. Pero es que el partido sabe que bueno, yo lo estoy diciendo yo, y si a otros le pasó lo mismo, bueno, pues no sé. Pero yo te estoy diciendo yo lo que yo viví. Y aún así sigue siendo el más potable como candidato. Si a mí tú me preguntas, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es el que acaba de venir de un proceso nacional. Yo creo que sí. Que es el que tiene... Yo creo que el que tiene más posibilidad de tener éxito. De tener el mismo comportamiento y los mismos resultados. Mira lo que sucede. Cuando a ti te va bien haciendo algo de una manera, instintivamente, aunque tú no lo quieras, tú sigues haciéndolo de esa manera. Pero también no le fue. Bueno, pero eso es ahora, pero hasta ahí a él le había ido bien. Abel había sido exitoso en todos los procesos que había participado, en todos sin excepción. Él ganó en todos los procesos y ganó limpiamente, y eso es incuestionable. Abel todos los procesos internos en los cuales participó, ganó, porque Abel es muy hábil, muy hábil. Es incansable, es un trabajador incansable. Es carismático. Le cae bien a la gente. Entonces, Abel había sido exitoso hasta en todos los procesos que había participado, hasta las elecciones generales del 2024. Porque él ganó la interna. Él ganó la interna. Le ganó a Margarita, le ganó a Domínguez Brito. A Francisco Domínguez Brito. No recuerdo si participó alguien más, pero le ganó a todo el que participó. Sí, participaron varios. Ok. Y ganó con más de un 50%. Entonces, él, al haber sido exitoso,
¿Por qué tenía que cambiar su estilo? ¿Por qué Hablemos tiene que cambiarlo? de Francisco Javier García, el único que ha levantado la cabeza formalmente y decir yo quiero ser aspirante, quiero ser candidato del PLD, una persona que tiene en su aval la experiencia en estructurar procesos políticos, no solo de Leonel Fernández, sino también de Danilo Medina. ¿Tuviera él el mismo chance, por ejemplo, de Abel Martínez, que viene de un proceso reciente? Yo creo que el PLD está obligado, como partido que encabeza la oposición, de con tiempo tener su candidato, el que sea. Sí, pero me está mareando. No te estoy mareando. Estoy hablando de Francisco Javier García. Con el conocimiento, con el tigueraje que hay que tener para estructurar campañas políticas, dentro, a lo interno, como ustedes lo ven, ¿tiene él posibilidades de ser el candidato? Entonces ahora te digo que posiblemente de todos los aspirantes, el que tenga el que tiene mejor condición para hacer eso que tú dices, que no lo digo yo, tigueraje para armar las estructuras. Pero digo un tigueraje positivo, no estoy hablando de nada negativo. Es una persona que se ha metido a la calle con la experiencia de yo creo políticas. que él es el precandidato a vencer. El que aspira a convertirse, a ser candidato en la interna del partido, a convertirse en candidato oficial del partido, yo creo que el que tiene que vencer a Francisco Javier García. Bueno. Eso es lo que creo y eso es lo que estoy viendo. No te escucho y aprendo. Bueno, vamos a pausar en este momento y seguimos, por supuesto, hablando de política. Vamos a ver si le dejamos el tiempo de hablar un poquito de filosofía, si esta discusión nos lo permite. Quédese con nosotros en el cafecito. El mundo está lleno. Finales del cafecito de hoy en esta conversación con Lenín Santos, quien es presidente del Comité Municipal del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago, pero además es miembro del Comité Central. Hay muchos, ocurrió el Congreso el año pasado, del Congreso salen muchas tareas para el Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo, yo entiendo, desde mi percepción, como una ciudadana común, olvídese del resto, ni siquiera desde la comunicación, que hay una necesidad de un mensaje de unificación del Partido de la Liberación Dominicana, porque no hay nada como una oposición unificada. ¿Lo vemos cercano más allá de este tema de las candidaturas o lo vemos real a lo interno del partido posterior al Congreso? Para tener éxito en el 2028, no solamente es necesario estar unificado, sino también hay que pactar con otros partidos. Claro, es un conjunto de cosas, te decía ahorita, que deben de suceder. No una sola cosa. Entonces, bueno, el partido escogió su candidato y es buen candidato. Qué bueno. Primer paso. ¿Y qué sigue? Bueno, tú no puedes ir presentarte a un proceso si no estás unificado. Pero también tú solo no representas la mayoría de la oposición. Tú tienes obligatoriamente que sentarte, abrir una mesa y sentarte con los otros partidos de oposición y llegar a acuerdos. Y eso te va, ¿sabes qué te va a permitir eso? Te va a permitir tener éxito. ¿Pero eso lo está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, yo no sé, yo no soy del comité político, no sé la línea. Sí, pero al final las decisiones del comité político las avala el comité central del que sí eres parte. Sí, pero todavía eso no son temas de discusión, porque son muy, muy tempranos. Yo te estoy dando mi pensamiento en voz alta, el de Lenín. Mi pensamiento, mi criterio es que hay que sentarse con todos los partidos y hay que llegar a acuerdos para tener éxito. Por un asunto simple, un asunto matemático. Si el PRM tiene 40-45% del electorado, entonces el resto, el 60-55% está disperso entre todos los demás. ¿Cómo tú tienes éxito? Si tú logras unificar la mayor cantidad de partidos de oposición, entonces tú tienes éxito. ¿Y cómo están las bases del partido? ¿Y cómo se tiene éxito con eso? Bueno, tú sentándote y haciendo concesiones y llegando a acuerdos. ¿Y cómo están las bases del partido posterior al Congreso? Sobre todo porque hubo muchas quejas antes, durante y después de
este tema de si fue un Congreso al vapor, si se lograron con la elección nuevamente como presidente del expresidente Danilo Medina. O sea, ¿cómo están las bases? Yo vuelvo y te repito lo que te dije ahorita. Lo que está sucediendo es el reflejo de que las condiciones del 28 son muy favorables para la oposición. Yo te veo con un exceso de optimismo, Lenín. Y a la vez un exceso de preocupación. Ajá. Sí, porque yo creo que las condiciones económicas en este país y las condiciones sociales pueden empeorar. Pero eso al final resultaría favorable para ustedes. Pero personalmente para mí, Bueno. a mí me perjudica. No, y para mí también. A mí me perjudica que la economía esté mal. A mí me perjudica que el dólar esté alto. A mí me perjudica que se vaya la energía eléctrica. A mí me perjudica, mira esto, esta experiencia personal que tuve yo recientemente. El día 4 falleció mi mamá. Pero el día 4 o 5 días antes, a las 3 de la mañana, se puso mala y llamamos al 911. Y el 911 nunca llegó. En Villa María, cerquita, detrás del home. Nunca llegó el 911. ¿Sabes lo que hizo la que contesta el teléfono? No sé cómo le llamarán en el 911. Sí, el operador. El operador. Cuando pasó media hora, nos llamaron ellos. Y nos dijeron, ustedes tienen la posibilidad de llevarla a ustedes mismos, porque no tenemos ambulancia para enviarle. Personalmente, yo he sido afectado por la deficiencia del 911. Todo el país, yo pienso que está en las mismas condiciones. Y asimismo con todos los servicios públicos. La energía eléctrica se está yendo mucho en todas partes. Ya todo el mundo está buscando los inversores de nuevo y las baterías, que ya la mayoría había salido de ello, pero otra vez hay que volver a lo mismo. Eso es perjudicial personal para mí, pero eso favorece a la oposición. Todo eso que te estoy diciendo favorece a la oposición. Este es un gobierno que está virtualmente en quiebra. Ayer el Listín Diario decía que el déficit del mes de marzo había sido de más de 14,000 millones. Hoy el Ministerio de Hacienda dice que no, que están respaldados, tratando de tapar la información de ayer del déficit de 14,000 y pico millones. Mira, se nos van a quedar... Eso significa problemas económicos. Sí. Y eso favorece a la oposición. Entonces, por esa razón es que yo te digo que el 28, lo que está pasando es porque la oposición tiene un escenario favorable para las elecciones del 28. Bueno, nos va a faltar muchísimo tiempo, se nos queda el tema haitiano, se nos queda esta invitación que extendió el presidente de la República al presidente del partido, Danilo Medina, como expresidente. Ya le respondieron. Sí, pero quería que habláramos sobre esto. Sobre todo, ¿qué dijo Danilo al respecto? Que va a esperar la invitación formal. Porque tú no puedes, porque tú vas a un micrófono y dices, no, porque yo voy a invitar a los partidos políticos a que conversemos de tal tema. Eso no significa que el partido político vaya a conversar contigo. Tú tienes que invitarlo formalmente. Me queda la duda, ¿estarías dispuesto a partir de una invitación formal? Eso es lo que tendríamos que ver. La dirección del partido dijo que sí, que está dispuesto a sentarse en la mesa de conversación si hay una invitación formal. Bueno, pues, lo que pasa es que es muy fácil tú caerle a pedrada todo el tiempo a tu vecino. No, pero y entonces el día de Nochebuena tú lo llamas y dices, ven, cena conmigo. Pero tú tienes el año entero tirándole piedra. Pero recuerda hay que tener cuenta con eso. También el mismo PLD ha sido abanderado del tema. Su participación es importante en la toma de decisiones. Pero mira, antes que terminemos, yo no quiero irme sin decir algo que tiene que ver con la migración. Porque hay mucha gente de doble moral. Tenemos un minuto, Lenín. De doble moral en este país. La inmigración no es buena ni es mala. Siempre va a depender del cristal como tú lo mires. Los seres humanos tenemos la tendencia a actuar como tribus. Como tribus es bueno. Los dominicanos somos dominicanos, esa es nuestra tribu. Entonces todo el que venga, espérate, es un extranjero. Somos primero nosotros y después ellos. Ese es el criterio biológico con el que actuamos. Pero también se le puede sacar provecho.
tú tienes un mercado importante ahí. De hecho, Haití es el segundo mercado nuestro. El segundo mercado nuestro. Pero además de eso, tú tienes una cantera de mano de obra barata, que no es calificada, que es poco calificada. Bueno, pero hay muchos trabajos. Yo vi la gente de los guineos, que producen guineos, diciendo que necesitan 15,000 trabajadores haitianos. ¿Qué es lo que hacen las sociedades civilizadas? Que organizan eso. Aquí lo que hay que hacer, simple y llanamente, es organizar la migración. Organizarla es que no haya 1 millón de haitianos, 500,000, 100,000, 2 haitianos ilegal. Que sean legales. ¿Por qué? Porque cuando son legales, tienen que aportar al sistema. Pero sobre todo sabes porque ellos se benefician del sistema. Las haitianas van a parir a los hospitales. Los hospitales son públicos y el Estado tiene que darle dinero. Pero resulta que esa haitiana que va a parir ahí no ha aportado a eso. Lo que hay que hacer es ponerlo a aportar. Lenin, tienes que regresar definitivamente, porque entre ese y otros temas... Este programa es muy temprano, a mí no me gusta este programa. Pero aquí definitivamente es que temprano. Te sacamos el juguito. Nosotros tenemos que finalizar por el día de hoy invitándoles a que continúen con el contenido de Teleuniverso.